Former People Award lo instituimos hace ya 5 años con la idea de reconocer todos los años a algún exalumno de la comunidad. Lo que estamos buscando es alguna figura que identificara los valores de la escuela en alguien que estuviera andando en la vida. Personas que específicamente no solamente viven para servirse a sí mismo, sino que tienen como objetivo y método de vida servir a los demás. Lo que esperamos, creo que en los Former People Awards en general, y en este caso en particular, es que los chicos se les despierte la imaginación, las oportunidades, las ideas respecto de cómo ellos pueden hacer que este sea un mundo mejor. El proyecto de Mincay, desde el cuerpo de gobierno de la escuela, lo veíamos con mucha alegría, ver que la escuela había generado un espacio en el cual los chicos tomaron ese espacio para ser el vehículo y continuar solos. Personas muy jóvenes, apenas egresadas del colegio, llevaron adelante ellos, porque la verdad que lo hicieron ellos, un grupo de chicos con un compromiso bárbaro, realizaron un proyecto muy importante. Todo el grupo de fundadores somos egresados de 2007, que fue el año en el cual el San Andrés decidió concluir su proyecto en Tucumán, y a partir de eso surgió el nuestro. Pensábamos y veíamos que todavía había varias necesidades que no estaban satisfechas y veíamos como un potencial ahí, primero en nosotros para hacer, y una comunidad que también estaba abierta a recibir esa ayuda. Los problemas de la comunidad eran más graves. Fue como un golpe de realidades que nunca había sentido. Con la ayuda del Colegio San Andrés y de los chicos de Mincay, hemos construido una sala de primeros auxilios. Han hecho proyectos de becar a los alumnos para que puedan terminar la secundaria. Mincay también es una oportunidad nosotros para volcarnos en lo que somos como personas. Son niños que han perdido la timidez, que se expresan, que juegan, que se siguen y que aman. Nuestro premio es ir ahí y recibir el amor que nos dan, así como dar amor.